La madrugada del 15 de marzo de 1990 amaneció con un frío cortante en las montañas de la Sierra Tarahumara. El tren de carga número 47 de Ferrocarriles Nacionales de México había partido de la estación de Creel a las 4 de la mañana, transportando equipamiento minero hacia Ciudad Juárez. A bordo viajaban el maquinista Roberto Sandoval, de 52 años, su asistente Javier Mendoza, de 34, y 3 trabajadores ferroviarios que realizaban labores de mantenimiento durante el trayecto. Nadie imaginaba que ese convoy de 12 vagones estaba a punto de convertirse en uno de los misterios más perturbadores de la historia ferroviaria mexicana. El tren debía llegar a su destino antes del mediodía. La ruta, aunque transitada regularmente, presentaba desafíos constantes debido a las curvas pronunciadas que serpenteaban entre cañones profundos y laderas escarpadas. Roberto Sandoval conocía cada metro de esa vía. Había conducido trenes por esa zona durante 25 años, enfrentando nevadas, derrumbes y toda clase de adversidades. Era un hombre respetado en el gremio, meticuloso hasta la obsesión con los protocolos de seguridad. Antes de continuar con esta historia que te mantendrá en suspenso hasta el final, te invito a que te suscribas al canal para no perderte más casos como este, y déjame en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Ahora sí, regresemos a aquella fría madrugada de marzo. A las 6:43 de la mañana, el tren pasó por la estación intermedia de Divisadero. El jefe de estación, Armando Reyes, registró el paso del convoy en su bitácora, como hacía siempre. Todo parecía normal. El silbato del tren resonó entre las montañas mientras desaparecía en una curva rodeada de pinos centenarios. Esa fue la última vez que alguien vio el tren número 47, cuando el convoy no llegó a su punto de control en San Juanito. A las 9 de la mañana, los operadores comenzaron a preocuparse. Los retrasos eran comunes debido a la topografía del terreno, pero Roberto siempre informaba por radio cualquier inconveniente. Esta vez, el silencio era absoluto. Intentaron comunicarse repetidamente, pero solo recibieron estática. A las 10 de la mañana, el supervisor regional ordenó que otro tren recorriera la ruta para localizar al convoy desaparecido. Lo que encontraron dejó perplejos a todos los involucrados. Las vías estaban intactas, sin señales de descarrilamiento. No había marcas de frenado de emergencia, ni restos de metal retorcido, ni señales de colisión. La línea férrea lucía como si el tren jamás hubiera pasado por ahí. Los equipos de búsqueda recorrieron cada centímetro de la ruta entre Divisadero y San Juanito. Movilizaron helicópteros, grupos de rescate a pie, perros rastreadores. Interrogaron a los pocos habitantes de las rancherías cercanas, pero nadie había visto ni escuchado nada inusual. La familia de Roberto Sandoval fue la primera en llegar a Creel, exigiendo respuestas. Su esposa, María Elena, una mujer de temple fuerte que había criado a sus 4 hijos, mientras Roberto pasaba semanas enteras en las rutas ferroviarias, no podía comprender cómo un tren completo se evapora sin dejar rastro. Su hijo mayor, Héctor, de 28 años, abandonó su trabajo en una mina de plata en Zacatecas para unirse a las búsquedas. Los Sandoval eran una familia trabajadora, de esas que construyeron México con sus manos callosas y su dedicación inquebrantable. Los días se convirtieron en semanas. Las autoridades trajeron expertos en rescates de montaña desde la Ciudad de México. Revisaron cada barranco, cada cañón, cada posible lugar donde el tren pudiera haber caído. Algunos teorizaban sobre un descarrilamiento que hubiera arrojado el convoy a algún abismo profundo, pero las leyes de la física no cuadraban con esa hipótesis. Un tren de ese tamaño y peso dejaría evidencia masiva de destrucción en las vías y los alrededores. La prensa nacional se apoderó del caso.
Los titulares hablaban del tren fantasma de Chihuahua. Periodistas de todo el país viajaron a la región, entrevistando a lugareños y creando todo tipo de especulaciones. Algunos medios sensacionalistas sugerían abducciones extraterrestres o portales dimensionales, teorías que enfurecían a las familias de los desaparecidos. Para ellos, esto no era entretenimiento, eran esposos, padres, hijos que no habían regresado a casa. Javier Mendoza había dejado embarazada a su esposa Lucía apenas 2 semanas antes del viaje. Ella esperaba a su primer hijo, una niña que nacería en octubre. Lucía pasaba las noches llorando en la pequeña casa que compartían en Creel, aferrándose a la esperanza de que Javier apareciera caminando por esa puerta, con su sonrisa tímida y sus disculpas por haberla preocupado. Pero los días pasaban y esa puerta permanecía cerrada. Los 3 trabajadores de mantenimiento también tenían familias que aguardaban noticias. Raúl Domínguez era padre de 5 hijos, el mayor de apenas 12 años. Su esposa vendía tortillas en el mercado para mantener a la familia a flote. Ernesto Pacheco acababa de cumplir 21 años y planeaba casarse ese verano. Su prometida, Claudia, visitaba diariamente las oficinas de Ferrocarriles Nacionales, preguntando si había alguna novedad. Y Felipe Moreno, el más veterano del grupo con 47 años, había prometido a su madre enferma que pronto podría retirarse para cuidarla. 3 meses después de la desaparición, las búsquedas oficiales se redujeron drásticamente. Los recursos eran limitados y las autoridades estatales necesitaban redirigir personal a otros asuntos. La empresa ferroviaria ofreció compensaciones a las familias, una cantidad irrisoria que más parecía una forma de cerrar el caso que un verdadero reconocimiento del dolor que atravesaban. María Elena rechazó el dinero. No quería compensación, quería a su esposo de vuelta. Héctor Sandoval tomó una decisión que cambiaría su vida. Renunció definitivamente a su empleo en la mina y se mudó permanentemente a Creel. Dedicaría cada día restante de su existencia a encontrar a su padre. Comenzó a estudiar los mapas de la región con obsesión enfermiza. Hablaba con geólogos, ingenieros ferroviarios, cualquier persona que pudiera aportar una perspectiva diferente. Recorría las montañas con su mochila y equipo de campamento, explorando áreas cada vez más remotas. Los lugareños de las comunidades rarámuri que habitaban la sierra observaban con curiosidad al joven que aparecía una y otra vez preguntando por un tren perdido. Algunos le ofrecían té y comida, escuchando pacientemente su historia. Los rarámuri tenían sus propias leyendas sobre la montaña, sobre lugares donde las cosas desaparecen, sobre cuevas profundas que conectan con el inframundo. Pero Héctor buscaba explicaciones terrenales, no místicas. En 1995, 5 años después de la desaparición, un geólogo estadounidense visitó la región realizando estudios sobre la actividad sísmica de la Sierra Tarahumara. Héctor se enteró de su presencia y lo buscó inmediatamente. El geólogo, el Dr. Thomas Bennett, quedó intrigado por la historia. Revisó los registros sísmicos de marzo de 1990 y descubrió algo que las autoridades mexicanas habían pasado por alto. El 15 de marzo, exactamente a las 7:17 de la mañana, se había registrado un movimiento telúrico de magnitud moderada en la zona. No fue lo suficientemente fuerte como para causar daños en los pueblos, pero podría haber desestabilizado ciertas formaciones rocosas. Bennett explicó a Héctor sobre los fenómenos de licuefacción de suelos y deslizamientos profundos. En ciertas condiciones geológicas, capas enteras de tierra y roca pueden deslizarse sobre estratos más blandos, especialmente si hay presencia de agua subterránea. Si el tren pasaba por una zona susceptible justo cuando ocurrió el sismo, podría haber sido tragado literalmente por la tierra. Con el deslizamiento posterior,
cubriendo toda evidencia. Esta teoría renovó las esperanzas de Héctor. Con los datos del geólogo, identificó 3 zonas a lo largo de la ruta que presentaban las características geológicas descritas. Una de ellas era un área llamada el Salto del Águila, un tramo de apenas 2 kilómetros, donde las vías corrían paralelas a un antiguo cauce seco. Héctor comenzó a concentrar sus búsquedas en ese sector. Para entonces, la historia del tren desaparecido había quedado relegada a un pie de página en los archivos periodísticos. México enfrentaba otros problemas. La crisis económica de 1994 había golpeado duramente al país. La gente tenía preocupaciones más inmediatas que un misterio de 5 años atrás. Pero para las familias de los desaparecidos, el tiempo se había detenido aquella madrugada de marzo. María Elena Sandoval envejeció 20 años en 5. Sus hijos trataban de convencerla de que siguiera adelante con su vida, pero ella se negaba a realizar cualquier ritual de despedida. No habría funeral sin cuerpo, no habría luto sin certeza. Visitaba la estación de Creel cada aniversario de la desaparición, parándose exactamente donde el tren había comenzado su último viaje. Los empleados más antiguos la conocían y respetaban su vigilia silenciosa. Lucía Mendoza había dado a luz a su hija en octubre de 1990. La llamó Valentina porque necesitaba valor para criar sola a una niña sin su padre. Cada vez que Valentina preguntaba por su papá, Lucía le contaba que era un hombre bueno, que trabajaba en los trenes y que un día desapareció entre las montañas. A medida que la niña crecía, su parecido con Javier se hacía más evidente. Los mismos ojos oscuros, la misma sonrisa tímida. Los años 90 avanzaron y México cambió. La privatización de los ferrocarriles modificó completamente la industria. Las viejas rutas fueron abandonadas o reconvertidas. Muchos trabajadores ferroviarios perdieron sus empleos. La estación de Creel ya no tenía la importancia de antaño. Los trenes de carga, que alguna vez fueron la columna vertebral del transporte en la sierra, fueron reemplazados gradualmente por camiones que circulaban por carreteras nuevas. Héctor Sandoval nunca abandonó su búsqueda. Se había convertido en un hombre solitario, consumido por su misión. Trabajaba temporalmente en lo que fuera necesario para juntar dinero y financiar sus expediciones. Sus hermanos le suplicaban que dejara ir el pasado, que se casara, que formara su propia familia. Pero Héctor sentía que dejar de buscar sería traicionar a su padre. En el año 2000, una compañía minera canadiense obtuvo concesiones para explorar posibles yacimientos en la Sierra Tarahumara. Sus equipos de prospección geológica comenzaron a mapear la región con tecnología de punta, incluyendo georadares y estudios sísmicos tridimensionales. Héctor, que para entonces tenía 40 años, se presentó ante los ingenieros de la compañía. Les contó su historia y les pidió que prestaran atención a cualquier anomalía en el área del Salto del Águila. Los ingenieros, aunque escépticos, quedaron impresionados por la dedicación de Héctor y el respaldo científico que había acumulado gracias al Dr. Bennett. Acordaron incluir esa zona en sus mapeos. Durante 3 años, la compañía realizó estudios exhaustivos de la región. En 2003, sus georadares detectaron algo inusual a unos 30 metros de profundidad en un área cercana a las vías antiguas. Las lecturas mostraban objetos metálicos grandes enterrados bajo capas de roca y sedimento compactado. La compañía minera no tenía interés particular en investigar esa anomalía, ya que sus estudios confirmaron que no había minerales valiosos en esa ubicación. Pero Héctor insistió. Consiguió que periodistas locales cubrieran el descubrimiento. La presión mediática funcionó. Las autoridades estatales acordaron financiar una excavación exploratoria limitada. En diciembre de 2003, un equipo de ingenieros y arqueólogos comenzó a excavar en el sitio señalado.
El trabajo era extremadamente difícil. La roca y el lodo compactado durante 13 años formaban una masa casi sólida. Utilizaron maquinaria pesada para retirar las primeras capas. A medida que profundizaban, comenzaron a aparecer fragmentos de metal oxidado. Luego, pedazos de madera podrida que alguna vez fueron traviesas ferroviarias. El corazón de Héctor latía con una mezcla de esperanza y terror. El 8 de enero de 2004, 14 años después de la desaparición, los excavadores encontraron el primer vagón. Estaba completamente enterrado, aplastado por toneladas de roca. La estructura metálica estaba deformada pero reconocible. Las marcas de identificación, aunque corroídas, confirmaron que pertenecía al tren número 47. La noticia se esparció rápidamente. Las familias de los desaparecidos viajaron a Creel desde todos los rincones de México. María Elena Sandoval, ahora de 68 años, llegó apoyada en su hijo menor. Lucía apareció con Valentina, que tenía 13 años, y finalmente conocería algo sobre el destino de su padre. Las esposas de los trabajadores de mantenimiento acudieron con sus hijos, ahora adultos. Todos se congregaron en el sitio de excavación, conteniendo el aliento, mientras los trabajadores continuaban desenterrando el pasado. Durante las siguientes semanas, el equipo logró acceder parcialmente al vagón. Dentro encontraron restos de la carga que transportaba, herramientas y equipamiento minero ahora convertidos en chatarra oxidada. Pero no había señales de los tripulantes. Los forenses explicaron que si los cuerpos habían quedado expuestos a ciertos elementos químicos del suelo, combinados con la presión y la humedad, podrían haberse desintegrado casi completamente en 14 años. La excavación reveló que efectivamente había ocurrido un deslizamiento masivo. Las capas geológicas mostraban claramente el desplazamiento de enormes cantidades de tierra y roca. El doctor Bennett, que viajó desde Estados Unidos para participar en la investigación, confirmó su teoría original. El sismo de la mañana del 15 de marzo de 1990 había desestabilizado una formación rocosa saturada de agua subterránea. Cuando el tren pasó por ese punto exacto, su peso adicional provocó un colapso instantáneo. El convoy entero se hundió en cuestión de segundos, siendo inmediatamente sepultado por miles de toneladas de material. La tragedia fue tan rápida que Roberto Sandoval y su tripulación no tuvieron tiempo ni de enviar una señal de socorro. El resto del tren, los 11 vagones restantes y la locomotora permanecían enterrados más profundamente, en posiciones que harían su recuperación técnicamente imposible con los recursos disponibles. El terreno se había estabilizado nuevamente después del deslizamiento, sellando herméticamente el lugar. Las familias recibieron la noticia con sentimientos encontrados. Por un lado, finalmente tenían respuestas sobre qué había ocurrido. Por otro, la confirmación de que sus seres queridos habían muerto fue devastadora, incluso después de 14 años de incertidumbre. María Elena lloró sobre los restos oxidados del vagón, tocando el metal frío como si pudiera sentir la presencia de su esposo. El gobierno de Chihuahua declaró el sitio como memorial. Colocaron una placa conmemorativa que listaba los nombres de los 5 hombres del tren número 47. Héctor Sandoval, que había dedicado 14 años de su vida a esta búsqueda, se sentó ante el memorial durante horas, hablándole a su padre en silencio. Le contó sobre todo lo que había pasado en esos años, sobre cómo la familia había seguido adelante sin él, sobre cuánto lo habían extrañado. Lucía llevó a Valentina al memorial. La joven colocó flores silvestres que había recogido en el camino. Lucía le había contado todo sobre Javier durante el viaje, mostrándole las pocas fotografías que conservaba. Valentina lloró por el padre que nunca conoció, pero también sintió una extraña sensación de cierre. Ahora sabía dónde estaba,
podía venir a visitarlo. Los hijos de Raúl Domínguez, ya adultos con sus propias familias, se reunieron en el memorial. El mayor recordaba vagamente a su padre, los recuerdos de un niño de 12 años, ahora convertido en un hombre de 28. Los menores solo conocían a su padre por las historias que su madre les había contado. Ella había trabajado incansablemente durante 14 años vendiendo tortillas para sacar adelante a sus 5 hijos. Todos habían terminado la escuela, algunos incluso la universidad. Ella estaba orgullosa pero triste de que Raúl no pudiera ver en qué se habían convertido. Claudia, la prometida de Ernesto Pacheco, había esperado 5 años antes de aceptar que él no regresaría. Eventualmente se había casado con otro hombre y tenía 2 hijos. Pero cuando supo del descubrimiento, viajó sola a Creel. Necesitaba despedirse del joven que había amado con la intensidad del primer amor. Dejó su anillo de compromiso original en el memorial, una manera de cerrar ese capítulo de su vida que había permanecido abierto durante demasiado tiempo. La madre de Felipe Moreno había muerto en 1997, sin saber nunca qué le había ocurrido a su hijo. Sus hermanos acudieron al memorial en su nombre, contando que ella había pasado sus últimos años preguntando por Felipe, esperando que apareciera a cuidarla como había prometido. Las investigaciones posteriores confirmaron que había sido un accidente geológico extremadamente raro. La combinación exacta de factores, el tipo de suelo, la presencia de agua subterránea, el sismo en el momento preciso y el paso del tren por ese punto específico era estadísticamente improbable, pero había ocurrido. La naturaleza había demostrado su poder de manera brutal y aleatoria. Ferrocarriles Nacionales, ya para entonces privatizada y reestructurada, ofreció compensaciones más sustanciales a las familias. Esta vez, la mayoría las aceptó. No podía devolverles a sus seres queridos, pero podía aliviar las dificultades económicas que muchos habían enfrentado durante años. María Elena utilizó su parte para crear un pequeño fondo educativo para sus nietos, algo que sabía Roberto habría querido. Los medios nacionales cubrieron extensamente el descubrimiento. El caso del tren fantasma volvió a los titulares, pero esta vez con un final. Documentalistas y escritores se interesaron en la historia. Se publicaron artículos académicos sobre el fenómeno geológico. El caso se convirtió en referencia obligada para los estudios de seguridad ferroviaria y riesgos geológicos. Sin embargo, para quienes vivieron el drama personalmente, no era material de estudio ni entretenimiento. Era sus vidas, marcadas permanentemente por esa mañana de marzo de 1990. Héctor Sandoval finalmente pudo comenzar a vivir su propia vida. A los 42 años, conoció a una maestra de Creel llamada Patricia. Ella conocía su historia y admiraba su tenacidad. Se casaron en 2006. Héctor nunca abandonó Creel. Se convirtió en guía turístico de la región, contando la historia del tren y manteniendo viva la memoria de su padre. María Elena vivió hasta los 83 años. Visitaba el memorial cada mes hasta que su salud se lo permitió. Murió en paz en 2019, rodeada de sus hijos y nietos. En su testamento pidió que sus cenizas fueran esparcidas en el memorial del tren, para estar finalmente junto a Roberto. Valentina Mendoza se convirtió en ingeniera geóloga, inspirada parcialmente por querer entender qué le había ocurrido a su padre. Trabajó en proyectos de prevención de desastres naturales, usando su conocimiento para evitar que otras familias pasaran por lo que pasó la suya. Se casó y tuvo 2 hijos, a quienes les contó sobre el abuelo que nunca conocieron, pero cuyo recuerdo mantenía vivo. El memorial en el Salto del Águila se convirtió en un lugar de peregrinación no solo para las familias directamente afectadas,
sino para muchos mexicanos que se identificaban con la historia. Representaba todas las pérdidas inexplicables, todos los desaparecidos sin respuesta, todas las familias que esperaban contra toda esperanza. Las flores frescas nunca faltaban sobre la placa conmemorativa. La antigua ruta del tren fue oficialmente clausurada y las vías removidas en la década de 2000. El área alrededor del memorial fue preservada como está, un recordatorio de la tragedia. Los intentos de recuperar el resto del tren fueron descartados. El costo sería astronómico y el riesgo de causar más deslizamientos era alto. Los 11 vagones restantes y la locomotora permanecen enterrados, tumbas de metal en las profundidades de la Sierra Tarahumara. En los años siguientes al descubrimiento surgieron más historias sobre el tren. Los trabajadores que participaron en las búsquedas originales de 1990 compartieron detalles que nunca habían sido públicos. Armando Reyes, el jefe de estación que había registrado el último avistamiento del tren, confesó que durante años se sintió culpable por no haber notado algo extraño. Pero no había nada que notar. El tren pasó normalmente. El silbato sonó como siempre, y luego simplemente desapareció. Un documental de televisión producido en 2010 reunió a los hijos de los 5 hombres del tren. 20 años después de la desaparición y 6 años después del descubrimiento, compartieron cómo la tragedia había moldeado sus vidas. Algunos habían seguido carreras relacionadas con el ferrocarril, otros habían evitado todo lo asociado con trenes. Pero todos coincidían en que sus padres habían sido hombres buenos, trabajadores, que merecían ser recordados. La compañía minera que había financiado la tecnología para encontrar el vagón terminó sus operaciones en la región en 2015. Antes de irse, donaron equipo de monitoreo sísmico permanente a las autoridades locales. No evitaría otro deslizamiento, pero al menos proporcionaría advertencias tempranas. Era un pequeño legado del descubrimiento del tren. Los geólogos identificaron otras áreas en la Sierra Tarahumara con condiciones similares. Se implementaron restricciones de construcción y rutas alternativas para el tráfico pesado. El estudio del caso del tren número 47 contribuyó a cambios en los protocolos de seguridad para infraestructura en zonas geológicamente inestables, no solo en México, sino internacionalmente. 33 años después de aquella madrugada de marzo, el memorial sigue siendo visitado regularmente. Los turistas que recorren el Chepe, el tren turístico que todavía opera en partes de la Sierra Tarahumara, a menudo hacen una parada para ver el sitio. Los guías cuentan la historia del tren que desapareció, del hijo que buscó durante 14 años, de las familias que esperaron toda una vida por respuestas. La historia del tren número 47 se ha convertido en parte del folclore de Chihuahua, pero es un folclore basado en una tragedia real. No hay elementos sobrenaturales, no hay misterios sin resolver. Solo la cruel aleatoriedad de la naturaleza y el testimonio de la resistencia humana ante la pérdida. 5 hombres que salieron a trabajar una mañana y nunca regresaron. Sus familias que se negaron a olvidar. Un hijo que dedicó su vida a encontrar la verdad. Las fotografías de Roberto Sandoval, Javier Mendoza, Raúl Domínguez, Ernesto Pacheco y Felipe Moreno cuelgan en un pequeño museo ferroviario en Creel. Sus rostros miran a los visitantes, congelados en el tiempo, para siempre jóvenes, en comparación con los hijos que envejecieron buscándolos. Sus historias se cuentan en las escuelas locales como ejemplo de la importancia de la seguridad y el respeto por las fuerzas de la naturaleza. Cada 15 de marzo, las familias que quedan se reúnen en el memorial. El grupo se ha reducido con los años.
Los padres y esposas originales han ido falleciendo. Ahora son los hijos, ahora de mediana edad o mayores, quienes mantienen la tradición. Traen flores, comparten comidas, cuentan historias. Es su manera de mantener viva la memoria, de asegurarse de que esos 5 hombres no sean solo nombres en una placa. La nieta de Roberto Sandoval, hija de Héctor, nació en 2008. Lleva el nombre de su bisabuela, María Elena. Nunca conoció al hombre por quien fue nombrada, pero creció escuchando historias sobre él. Su padre, Héctor, ahora de 60 años, la lleva al memorial y le cuenta sobre el abuelo que fue maquinista, que conocía cada curva de las vías, que amaba las montañas y su trabajo. Los rarámuri que viven en las comunidades cercanas tienen su propia manera de honrar a los desaparecidos. En sus ceremonias mencionan a los 5 del tren de hierro como espíritus que ahora protegen la montaña. No es exactamente lo que las familias católicas de los hombres esperarían, pero es un reconocimiento de que sus vidas tuvieron significado, de que no fueron olvidados. La tecnología moderna ha revelado que el sitio del entierro se extiende por casi medio kilómetro cuadrado. Los vagones están dispersos a diferentes profundidades, algunos a más de 50 metros bajo tierra. La locomotora, siendo la parte más pesada, se hundió más profundamente. Permanecerá ahí indefinidamente, un monumento enterrado que solo las futuras generaciones, con tecnología más avanzada, podrían algún día recuperar completamente. Algunos de los efectos personales recuperados del vagón accesible fueron devueltos a las familias. Una linterna oxidada que perteneció a Felipe Moreno, un termo abollado de Raúl Domínguez, objetos mundanos que ahora son tesoros invaluables, enlaces tangibles con los hombres que se perdieron. Lucía conserva una pequeña caja de herramientas que perteneció a Javier. Valentina la ha prometido que algún día la heredará. La pregunta que todos hicieron durante 14 años, ¿qué pasó con el tren?, finalmente tuvo respuesta. Pero surgieron nuevas preguntas. ¿Sufrieron los hombres? Los expertos creen que el colapso fue tan rápido que probablemente no tuvieron tiempo de darse cuenta de lo que ocurría. Es un consuelo pequeño pero significativo para las familias. ¿Podrían haberse salvado si las condiciones hubieran sido ligeramente diferentes? Quizás, pero la geología es implacable en su precisión. El legado del tren número 47 se extiende más allá de las 5 familias directamente afectadas. Cambió cómo se evalúan los riesgos en infraestructura ferroviaria. Generó conciencia sobre los peligros geológicos en zonas montañosas. Inspiró investigaciones sobre técnicas de búsqueda y rescate y demostró que la perseverancia puede eventualmente revelar la verdad. Héctor Sandoval se retiró de su trabajo como guía turístico en 2023. Ahora pasa sus días escribiendo un libro sobre la experiencia de buscar a su padre, sobre las décadas de incertidumbre y finalmente encontrar respuestas. Es su manera de procesar todo lo que vivió y de dejar un registro para las futuras generaciones de su familia. El área alrededor del memorial ha sido declarada reserva natural. Los pinos que alguna vez vieron pasar el tren siguen creciendo, ahora mucho más altos. El viento que sopla entre las montañas hace el mismo sonido que hacía en marzo de 1990. La naturaleza continúa, indiferente a las tragedias humanas, bella y terrible en su neutralidad. 33 años es más de la mitad de una vida. Para algunos de los hijos de los desaparecidos es toda su vida. Han vivido más años sin sus padres de los que vivieron con ellos. Pero el impacto de esa pérdida permanece, moldeando quiénes son, influyendo en sus decisiones, recordándoles la fragilidad de la existencia. La historia del tren número 47 terminó no con un misterio sin resolver, sino con una verdad dura y geológicamente comprobable. 5 hombres murieron haciendo su trabajo,
víctimas de fuerzas naturales que no podían predecir ni controlar. Sus familias esperaron años por respuestas y finalmente las obtuvieron. No era el final que esperaban, pero era un final. En las noches tranquilas en Krill, cuando el viento baja de las montañas, algunos de los habitantes más viejos juran que pueden oír el silbato de un tren fantasma. Los más jóvenes se ríen de estas historias. Saben que es solo el viento pasando entre las rocas. Pero los que recuerdan marzo de 1990, los que conocieron a Roberto o Javier o cualquiera de los otros, a veces se detienen a escuchar. No porque crean en fantasmas, sino porque recordar es importante. El tren número 47 hizo su último viaje el 15 de marzo de 1990. No llegó a su destino en Ciudad Juárez, pero encontró su lugar final en las profundidades de la Sierra Tarahumara. Las 5 almas a bordo descansan ahora en la montaña, sus nombres grabados no solo en una placa de metal, sino en la memoria colectiva de Chihuahua. Su historia es un recordatorio de que a veces las respuestas llegan tarde, pero que la búsqueda de la verdad siempre vale la pena. Las familias continúan visitando. Los turistas siguen llegando. Los estudiantes de geología examinan el sitio. La vida sigue, como siempre lo hace. Pero en ese pequeño memorial entre los pinos, el tiempo permanece detenido en esa madrugada de marzo, cuando 5 hombres desaparecieron con su tren, tragados por la tierra, esperando 3 décadas para ser encontrados. Su historia no terminó con su muerte, sino que continuó en la búsqueda, en las lágrimas, en la perseverancia y finalmente en las respuestas que trajeron paz a quienes quedaron atrás.